En el vasto verso de Stephen King que existen criaturas poderosas, aterradoras y místicas, cada una más interesante y misteriosa que la anterior. Esto no es un top, pero hoy vamos a conocer a 7 de las entidades más poderosas del macroverso. Comenzamos este listado con Tak, una entidad de mal puro, presentada por Stephen King en Desesperación y los Reguladores. Algo de lo más inquietante con esta entidad es que no tiene un cuerpo físico fijo. Puede poseer humanos, animales o incluso objetos, convirtiéndolos en extensiones de su voluntad. Este detalle lo hace aún más peligroso, ya que no se puede combatir a Tak de manera tradicional. No lo ves venir, pero cuando lo hace ya es demasiado tarde. Sus motivaciones son oscuras, pero su placer en sembrar caos es bastante claro. Su presencia está vinculada al misticismo y al horror cósmico. Se trata de una fuerza extradimensional que fue liberada accidentalmente mientras se realizaba una excavación minera en el pueblo de Esperation, en Nevada. Desde ese momento comenzó a manipular a los habitantes para sus propios fines. Lo interesante es cómo no actúa directamente, sino que se infiltra lentamente, corrompiendo desde dentro. Tak convierte las debilidades humanas en su herramienta más letal. Es un titiritero y nosotros sus marionetas. El concepto de que Tak puede escribir o reescribir la realidad a través de las personas que controla es algo fundamental en su papel. En Los Reguladores, la historia se desarrolla como si fuera un guión retorcido escrito por un niño poseído, donde la realidad se deforma por completo. Este dominio sobre la narrativa misma del mundo lo posiciona como una amenaza no solo física, sino también metafísica. Está reescribiendo las reglas desde adentro del juego. Otra cosa es que Tak también representa el lado oscuro del poder sin límites. Cuando toma el control no solo se apodera del cuerpo de sus víctimas, sino también de su entorno, modificando la realidad como si fuera plastilina en sus manos. De hecho, en Los Reguladores transforma una tranquila calle suburbana en un escenario de pesadilla, como si fuera algo sacado de un mal dibujo animado. Esta capacidad de alterar la percepción lo convierte en algo más que un villano. Es una fuerza de distorsión total. Un elemento fascinante es que Tak parece disfrutar más del miedo que del sufrimiento físico. Quiere que sus víctimas sepan que están perdiendo el control, que sientan desesperanza. Esto lo vuelve similar a otras entidades del Kingverso, como Pennywise, pero con un toque aún más manipulador, donde Pennywise se alimenta del miedo. Tak lo usa como una herramienta para doblegar la voluntad. Es frío, calculador, y nunca actúa sin un propósito específico. A nivel temático, Tak refleja una crítica a la corrupción del poder, al apoderarse de figuras de autoridad como policías o figuras paternas. Pone en evidencia cómo el mal puede camuflarse detrás de instituciones que deberían protegernos. Este detalle le da una capa social muy importante en su historia, pues no solo es un monstruo, es una representación del abuso de poder, del fanatismo y de cómo se puede destruir desde dentro cualquier estructura, incluso la más inocente. Finalmente, Tak deja una lección escalofriante. El verdadero terror no es el que nos mata rápidamente, sino aquello que se instala lentamente dentro de nosotros. Así el personaje se convierte en una metáfora del mal cotidiano que ignoramos, hasta que es demasiado tarde. Randall Flagg es uno de los villanos más emblemáticos del Kingverso, conocido bajo muchos nombres, como el Hombre Oscuro, el Caminante, el Hombre de Negro. Su primera aparición fue en The Stand, como el arquitecto del nuevo orden tras el apocalipsis, pero su rol va mucho más allá de esa historia. Flagg es una figura recurrente, una especie de encarnación del caos que se adapta a cada contexto. No importa el mundo, siempre aparece cuando todo está por derrumbarse. Su capacidad para manipular a las masas es su arma más poderosa, pues Flagg no necesita fuerza bruta para vencer, solo necesita palabras. Es carismático, inteligente y extremadamente persuasivo. Se presenta como un salvador, un líder, alguien que puede dar propósito a quienes están perdidos. Pero una vez que se gana su confianza, convierte a sus seguidores en herramientas para su propio beneficio. Es un maestro del engaño, y su poder nace del deseo humano por creer. En The Stand, toma el control de Las Vegas y organiza una sociedad totalitaria, donde reina el orden a cambio de obediencia ciega. Este rol de dictador disfrazado de profeta se repite en varias versiones de Flagg, pero lo interesante es cómo no impone el mal directamente, sino que lo ofrece como una opción tentadora. Flagg siempre deja que la gente elija, pero pone las condiciones perfectas para que elijan mal. Esa es la esencia de su manipulación. A través de las novelas de King, Flagg adopta muchas formas, incluso mágicas.
En The Eyes of the Dragon es un hechicero que siembra la discordia en un reino medieval, mientras que la Torre Oscura es un ser interdimensional que sirve a una fuerza aún más oscura, conocida como el Rey Carmesí. Esta capacidad de adaptación lo convierte en una constante en el multiverso. Su verdadero poder es existir en todas partes, desdibujando los límites entre historias y dimensiones. Su vínculo con el Rey Carmesí revela otro aspecto clave de su rol, y es que Flag no es el jefe final, sino el emisario, el tentador, el que abre el camino. Es como una plaga que anuncia la llegada de algo peor, pero eso no lo hace menos peligroso. Su función es crucial, romper la estabilidad para que el verdadero mal pueda reinar, y lo hace también porque conoce el alma humana, sabe dónde golpear, cuándo hablar y cuándo callar. Lo que lo hace más aterrador es precisamente su humanidad. A diferencia de otros villanos sobrenaturales, Flag tiene emociones, motivaciones e incluso inseguridades. A veces se muestra frustrado, otras veces irónico, y es precisamente esa cercanía lo que lo hace más real, más creíble. Es el tipo de mal que no parece de otro mundo, porque vive en el nuestro. Puede ser el extraño en la calle, el líder carismático, o la voz en tu cabeza que te convence de rendirte. Flag no solo viaja entre mundos, sino que también parece regenerarse. Cada vez que es derrotado, reaparece con otro nombre en otra historia. En la Torre Oscura, tras múltiples fracasos, pierde parte de su poder y sufre una transformación que lo hace casi patético, pero aún así sigue intentando manipular. Esta persistencia lo convierte en una especie de fuerza cíclica, una constante del caos que nunca desaparece del todo. Otro aspecto fascinante de Flag es su habilidad para detectar y explotar las grietas internas de las personas. No necesita control mental, solo identificar el punto débil, el miedo, el odio, la ambición. Una vez que encuentra esa grieta, se instala ahí, susurra, promete y finalmente convierte al individuo en su aliado. Así, Flag demuestra que el mal no necesita imponerse si puede invitarse. La corrupción nace dentro y él solo le da una razón para crecer. En muchos sentidos, Randall Flag representa el libre albedrío mal guiado. A menudo pone a los personajes ante decisiones críticas, disfrazadas de oportunidades. Él no obliga, solo muestra el camino más fácil, más rápido, más tentador. Durante el penúltimo tramo de la Torre Oscura aparece Dántalo, uno de los villanos más enigmáticos de la saga. Es presentado como un anciano solitario llamado Joe Collins, un comediante retirado que vive en una casa alejada en medio del desierto. Al principio parece inofensivo, incluso hospitalario, pero pronto queda claro que hay algo profundamente inquietante bajo su sonrisa, y no es solo su repertorio de chistes malos. La verdadera naturaleza de Dántalo es la de un vampiro psíquico que se alimenta del sufrimiento emocional, especialmente el generado por la risa y el miedo. Esta combinación lo vuelve bastante único en el Kingverso, donde la mayoría de los monstruos suelen atacar el cuerpo, pero él va directamente por el alma. Dántalo no busca matarte rápidamente, sino vaciarte poco a poco. Cada carcajada, cada susto, cada emoción intensa es una cucharada de energía para su apetito inagotable. El rol de Dántalo en la historia es la de guardián final, una especie de filtro antes de alcanzar la torre. Su presencia en el camino representa una última prueba, una amenaza disfrazada de hospitalidad, un enemigo que se presenta como amigo. El poder de Dántalo está en esa ilusión, en parecer humano, en no activar las alarmas del miedo hasta que ya es demasiado tarde. La manera en que Dántalo atrapa a sus víctimas es especialmente perturbadora. Usa el humor como anestesia para el alma, y mientras ríes, poco a poco absorbe tu esencia vital. Es una técnica sofisticada, casi artística, que lo diferencia de otros antagonistas. El horror aquí no viene de la violencia, sino de la sutileza. ¿Cuántas veces hemos bajado la guardia porque algo nos hizo reír? Dántalo convierte esa vulnerabilidad en su arma principal. Es el lobo disfrazado de abuelita. Solo que en este cuento la abuelita cuenta chistes y te sirve pastel mientras te devora por dentro. Por último, su rol dentro del Kingverso amplía el concepto de terror. No se trata solo de monstruos con garras, sino de aquello que te hace sentir seguro mientras te consume. Dántalo es el recordatorio de que el entretenimiento puede ser adictivo, que la risa puede esconder dolor, y que incluso en los momentos más ligeros debemos estar atentos, porque el mal a veces se disfraza de alegría y espera que bajes la guardia. ¿Qué es eso que vive bajo tu cama, que te observa desde la oscuridad y que solo tú puedes ver?
En el universo de Stephen King hay una criatura que representa el terror más profundo, el que nace de nuestra imaginación infantil y nunca se va del todo. It, conocido simplemente como Pennywise. It es una de las entidades más complejas y aterradoras del Kingverso. Su forma más famosa es la de Pennywise el payaso, pero en realidad es un ser transdimensional que toma la forma de lo que más teme su víctima. Vive en las profundidades del pueblo de Derry y se despierta cada 27 años para alimentarse de los habitantes del pueblo, especialmente de los más pequeños, cuya imaginación hace que sus miedos sean más intensos y sabrosos para él. El verdadero aspecto de It está más allá de la comprensión humana. Se dice que proviene del macroverso, un plano de existencia donde habitan seres cósmicos como el Rey Carmesí. Dentro de esta jerarquía, It representa una fuerza de caos y destrucción. Su forma más cercana a lo real es la de las luces llamadas Deadlights, que provoca locura instantánea en quien las ve. Así, su rol va más allá del horror físico. Es una amenaza espiritual y existencial. El ciclo de destrucción que genera It en Derry tiene un patrón. Primero influye sutilmente en la ciudad, generando violencia, odio, racismo y una sensación constante de olvido. Luego, cuando el miedo está en su punto más alto, se alimenta. Sin embargo, no es solo un depredador, es un sembrador de terror. Pues It no caza al azar, prepara el terreno, distorsiona la realidad local y convierte toda la ciudad en un nido de miedo. Así su poder se amplifica con cada generación. En la novela de It conocemos a los protagonistas, el Club de los Perdedores, quienes representan el único obstáculo real para esta criatura. Al enfrentar sus miedos unidos por la amistad, logran debilitar a It. Este detalle es esencial, pues no se puede vencer al terror solo con fuerza, sino con conexión, con valentía y con verdad. Y ese mensaje transforma al monstruo en algo más que una amenaza. Lo convierte en una prueba, un espejo que muestra lo peor de ti y espera que no puedas enfrentarlo. La batalla final contra It no es solo física, sino también espiritual. Los perdedores deben entrar en su mundo, enfrentar su verdadera forma, e incluso participar en algo llamado el Ritual de Chud, una especie de combate mental y metafísico. Este enfrentamiento revela el verdadero rol de It dentro del Kingverso. Es una criatura que vive del miedo, pero también una puerta a lo desconocido, a lo que existe más allá de lo humano. Es un recordatorio de que el horror puede venir de otros mundos. En el contexto del Kingverso, It no es un ser aislado. Su origen en el macroverso lo conecta directamente con otros personajes como el Rey Carmesí y la Tortuga Maturín. No es solo un monstruo local, sino parte de una guerra universal entre el orden y el caos, entre la creación y la aniquilación. Otro aspecto fascinante de It es su aparente inmortalidad. Solo cuando los perdedores se enfrentan a él sin miedo, con plena comprensión de quiénes son y de lo que enfrentan, pueden hacerle daño real. Pero incluso entonces su esencia es difícil de destruir. Esto deja abierta la posibilidad de que existen otras entidades como él en el macroverso, o incluso que It no sea un ser individual, sino una manifestación de algo más grande. Su derrota puede ser física, pero su sombra permanece. It no es solo un monstruo que cambia de forma o un payaso aterrador, es una representación viva del miedo, del trauma, del dolor que arrastramos desde la infancia. En medio del caos, el terror y la destrucción existe una fuerza serena y sabia que sostiene el universo, y además lo hace sin necesidad de luchar. Maturín es uno de los personajes más misteriosos y simbólicos del Kingverso. Aparece principalmente en la saga de la Torre Oscura y en la novela de It, donde se presenta como una criatura antigua y sabia, en forma de una gigantesca tortuga que flota en el macroverso. A diferencia de otros seres como It o el Rey Carmesí, Maturín no interviene activamente en los eventos, pero su existencia es fundamental para que todo siga en equilibrio. Se dice que Maturín fue el creador de nuestro universo, vomitándolo por accidente tras una indigestión cósmica. Aunque esta descripción puede parecer absurda o incluso cómica, en realidad refleja una visión mística del universo. Lo sagrado no siempre es solemne. Esta historia le otorga a Maturín un carácter casi mitológico. No es un dios tradicional, sino una fuerza que existe por encima del bien y del mal, contemplando todo con infinita paciencia. En la novela de It, Maturín se comunica con Bill durante el ritual de Chud. Ahí se revela como el opuesto directo de It, pues mientras el payaso representa el miedo, la destrucción y el consumo, Maturín encarna la sabiduría, la creación y el equilibrio. No lucha directamente contra el mal, pero ofrece guía,
claridad y valor a quienes se atreven a enfrentar la oscuridad. Su rol es el de mentor silencioso, aquel que ilumina el camino sin obligar a seguirlo. Su presencia también está íntimamente ligada a la Torre Oscura. Aunque no es uno de los pilares físicos que la sostienen, su energía y sabiduría están profundamente conectados con la existencia de la torre. Se le considera uno de los guardianes originales del equilibrio multiversal. En ese sentido, Maturin no es un actor de la historia, es parte de su base. Sin él, el caos de entidades como el Rey Carmesí podría dominar sin resistencia. Una característica única de Maturin es su pasividad. No interviene directamente, no impone decisiones ni actúa como un dios justiciero. Su rol es observar, mantener el equilibrio y ofrecer orientación solo cuando es realmente necesario. Esta actitud refleja una visión muy distinta del poder. En lugar de imponerse, Maturin confía en los héroes que encuentran su camino si se les muestra la verdad, y en ese silencio reside su fuerza más grande. En un universo donde tantos personajes recurren al miedo, la manipulación o la violencia, Maturin simboliza el poder de la sabiduría y la contemplación. Esta cualidad es especialmente poderosa dentro del King Perso, donde la mayoría de los conflictos están marcados por la desesperación y el sufrimiento. Maturin enseña que el conocimiento profundo, aunque silencioso, puede ser una herramienta más fuerte que cualquier arma. Existe un mal tan puro, tan absoluto, que no necesita razón para querer destruirlo todo. En el corazón del Kingverso, más allá del miedo, la locura y el poder, se encuentra una figura que no busca dominar, sino deshacer la realidad misma. Ese ser es el Rey Carmesí, una fuerza del caos cuyo único deseo es ver caer la Torre Oscura, y con ella todos los mundos. El Rey Carmesí es presentado como el gran villano final de la Torre Oscura, pero su influencia se extiende a través de muchas otras historias del Kingverso. Es la mente maestra detrás de muchos eventos caóticos, un ser que opera desde las sombras, manipulando monstruos, sirvientes y realidades. A diferencia de otros antagonistas, su motivación no es el poder, sino la destrucción total. Quiere ver la Torre Oscura caer porque eso significaría el colapso de toda la existencia. Este personaje es una amalgama de locura, poder y odio puro. Su presencia no es constante, pero se siente en cada rincón del multiverso. Es como una enfermedad que infecta el tiempo y el espacio, debilitando los pilares que sostienen los mundos. Si la Torre Oscura es el corazón de la creación, el Rey Carmesí es el cuchillo dispuesto a atravesarlo, y esa amenaza lo convierte en el enemigo más peligroso de todos. Aunque su historia está envuelta en misterio, se revela que alguna vez fue humano. Sin embargo, su obsesión con la torre lo llevó a perder la cordura. A través del tiempo y los viajes interdimensionales, se fue transformando en una criatura casi divina, una entidad que habita entre planos. Su rol como antagonista principal no está en aparecer constantemente, sino en orquestar el caos desde su trono en la discordia, un lugar fuera del tiempo donde su mente se desmorona lentamente. Su conexión con otros villanos es clave para entender su rol. Randall Flagg, Dandelo y muchos más sirven al Rey Carmesí, o simplemente actúan bajo su influencia. Esto demuestra que él no necesita ensuciarse las manos, otros lo hacen por él. Su poder reside en su visión, en su capacidad para mover piezas como un ajedrecista cósmico. Cada guerra, cada tragedia, cada ruptura de la realidad es parte de su plan para derrumbar la torre. Uno de sus recursos más importantes son los rompedores, seres con poderes psíquicos que usa para debilitar los rayos que sostienen la torre. Este detalle es fundamental, porque demuestra que su guerra no es física, es estructural. Él ataca las bases, las ideas, los principios del universo. El Rey Carmesí no solo quiere destruir, quiere reinar sobre el vacío. No le interesa crear un nuevo orden ni establecer leyes o imperios. Solo quiere el fin de todo. Y eso lo convierte en la representación más pura del nihilismo dentro del Kingverso. Es el fin sin propósito, el caos absoluto, y su presencia recuerda constantemente que aunque el viaje sea largo, al final hay un enemigo que no quiere ganar, solo quiere ver arder el tablero. Y si todo lo que existe, cada historia, cada mundo, cada criatura, fueran productos de la mente de un solo ser, en el vasto y enigmático universo de Stephen King, hay una figura que no se presenta con forma física ni se enfrenta al mal con espadas o conjuros, pero cuya existencia lo define todo. Su nombre es Gan, y su rol no es menor. Es el principio, el fin y el todo. Aunque rara vez se le menciona de forma directa, Gan es una entidad omnipresente dentro del Kingverso.
No es un personaje tradicional con diálogos o escenas, sino una fuerza que existe más allá del tiempo y el espacio. Se le considera el creador de la Torre Oscura, el eje sobre el que gira toda la existencia. Si la torre es el corazón del multiverso, Gan es el pensamiento que le dio forma, es el origen de todo, y posiblemente también su destino final. A diferencia del Rey Carmesí que busca destruir la torre, o Maturín que mantiene el equilibrio, Gan representa el poder creativo absoluto. Su voluntad sostiene los rayos que conectan los mundos, los guardianes que los protegen y las leyes que los rigen. Es una entidad silenciosa pero omnipotente, que no actúa con gritos ni batallas, sino con la realidad misma. En el Kingverso nada existe sin Gan, ni siquiera el caos. Stephen King construyó a Gan como una mezcla de dios mitológico y fuerza narrativa. En algunos pasajes se insinúa que Gan es quien sueña la torre, y que si alguna vez deja de soñarla, toda la existencia desaparecerá. La conexión entre Gan y la Torre Oscura es absoluta. La torre no es solo un edificio místico, sino el punto central de toda la creación. Cada nivel representa una realidad, cada puerta un mundo diferente, y en lo más alto se encuentra Gan. O tal vez es el mismo Gan. Esta ambigüedad lo convierte en una figura divina que no necesita ser vista para sentirse, pues su presencia está en cada decisión, cada acto de redención, cada historia que se entrelaza en el multiverso. Este concepto lo vincula directamente con la idea de que el universo es una historia sostenida por la atención, la imaginación y la fe. En ese sentido, Gan no solo crea mundos, los mantiene vivos con el acto mismo de imaginar. Lo más fascinante es que Gan también parece representar al propio Stephen King como autor dentro de su propio universo. En varios pasajes la historia insinúa que el escritor es un canal entre Gan y el mundo físico, un transmisor de la gran narrativa. Así, Gan no solo es un dios dentro de la ficción, sino una metáfora del acto creativo, del poder que tiene una historia para construir, sostener y transformar la realidad. A nivel filosófico, Gan representa el orden frente al caos, pero sin eliminarlo. Permite que el mal exista, que los personajes fallen, que las tragedias ocurran, no porque sea indiferente, sino porque su rol no es de un dios controlador, sino el de un creador que respeta la libertad de sus creaciones. Esta perspectiva hace que su poder se sienta más real, más humano, y a la vez infinitamente más grande. Es un dios que observa, pero que confía. Si te gustan los mitos misteriosos y quieres saber más, solamente tienes que dar clic en este video.